En el mundo hay territorios que viven procesos difíciles y complicados. El Salvador es uno de ellos. En este episodio me adentraré por Comasagua, una zona del país intervenida militarmente desde hace meses con el objetivo no solo de recorrer una impresionante ruta en moto, sino también de comprender un poco mejor la realidad del país en el que me encontraba. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva y embarrada aventura de Soy Tribu en Centroamérica. Buenas tardes desde El Salvador, retomando el viaje dirección Comasagua, un sitio que en estos días estaba intervenido policial y militarmente a causa de un triste suceso. Wow, lo habéis visto, ¿no? Creo que lo habéis visto. Que lleva unas semanas intervenido militar y policialmente. Dentro del marco del estado de excepción que hay actualmente en el país, siguen de vez en cuando sucediendo cosas. Y el otro día, desgraciadamente, parece ser que hubo un asesinato cerca de esta zona. Mataron a un campesino, según he leído, que se negó a pagar la extorsión. Y el gobierno de El Salvador lo que hizo fue cercar con un perímetro, no sé, de un montón de kilómetros cuadrados, toda la zona con, creo que aproximadamente 2.000 efectivos, hasta dar con los responsables. Según leí en las noticias, los detuvieron. Esta es actualmente una de las realidades del país, que a pesar de que la violencia y el crimen han bajado respecto a años anteriores, eso no quiere decir que en comparación a otras estadísticas siga siendo alta, desgraciadamente. Entonces, bueno, esperemos que la ruta no sea muy difícil, las lluvias persisten, los huracanes visitan Centroamérica sin falta en esta época. Yo ya me he comido uno de refilón y espero que la ruta no se complique demasiado. Tengo fe de que todo va a llegar a buen puerto. Conforme iba avanzando, fui percatándome de que el cerco era real y bien visible, pues a cada rato me iría encontrando destacamentos militares patrullando la zona. Sí que hay gente aquí, tío. Acabo de ver como 40 soldados más. Está caliente la zona, está calentita. Si consiguiera a alguien de la fuerza pública que me contara qué es lo que está pasando, sería increíble. De hecho, lo que más increíble sería conseguir al mismísimo Bukele que me cuente en persona qué es lo que está pasando en su país. Porque es tiempo de cambios, tiempo de transición. Ojalá hacia mejores escenarios. Ya lo dijo Gandhi, no hay camino hacia la paz. La paz es el camino y, curiosamente, es en el camino donde yo encuentro mi paz. Razón por la que decidí inmiscuirme por aquellas rutas salvadoreñas con el doble propósito de disfrutar a la par que entender y documentar la transición del país en el que me hallaba. Una pregunta, señores, ¿por qué hay tanta presencia militar por acá? Ajá, o sea, ¿es normal? Sí, es normal. ¿Pero corro yo algún peligro o...? No, para nada, no, para nada. ¿No? No, todo Bueno, tranquilo. ¿puedo ir tranquilo? Sí, tranquilo. Vale, gracias. Madre mía, que el país parece que está en guerra, tío. De hecho, lo está. Es la denominada guerra contra las pandillas. ¡Dale, dale! Pues a Comasagua que vamos. Deseando, tal y como rezaba aquel cartel, un feliz viaje y un pronto retorno. El mapa me ha tirado por un sitio muy raro. Macho, parece que había ahí arriba como un francotirador, tío. Esto es como Sarajevo en los 90. Y es que las estadísticas en El Salvador solían ser terribles. En 2015, El Salvador se convirtió en el país más violento del mundo, con una tasa de homicidios de 105 por cada 100.000 habitantes, lo cual supuso 6.656 muertes en un país con una población de 6,5 millones de personas. Bienvenidos a la villa de Comasagua. Ahora sí que sí. Madre mía, otro batallón. Yo le voy a preguntar a alguien por aquí qué es lo que pasa. Hola, buenas. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Una pregunta, señor. ¿Por qué hay tanto despliegue por aquí militar? Es un anillo periférico de seguridad, así se le llama. Un cerco de seguridad. ¿Y a qué se debe? Problemas, asuntos rutinarios de trabajo. ¿Rutinario? Sí, sí. Ah, bueno. Es que hace unos
quizás como un mes y un homicidio por aquí cerca. Hubo un homicidio, eso escuchaba un campesino, ¿no? Sí, sí. A raíz de eso está ¿Y se encontraron a los culpables? Sí, sí. Ah, bueno. O sea que yo puedo ir seguro ahora, ¿no? Seguro. ¿Qué ruta lleva? Tunco. Va a bajar aquí por la Chila. Sí, es mitad tierra, mitad pavimento, me han dicho, ¿no? ¿Y está buena o ha llovido mucho? Está bastante feo, pero... Está bastante feo. Bueno, confío en mis posibilidades. ¿Eso se trata de la aventura? Eso se trata la aventura. Hasta luego. Bueno, que encontraron a los culpables y que me despreocupe. Pues vamos a ver ahora si no me preocupo por lo feo que está el camino. A ver por dónde me has enviado esta vez, querido gato. ¿Qué pasa? ¿El camino está bueno? Parte sí, parte no. Pero lo puedo hacer, ¿no? Ah, bueno, con confianza. Hasta luego. Adiós. Ay. Vamos a por ello. Cementerio, 1 kilómetro. Esa no es mi parada. Espero que esa, que es la parada final, sea dentro de muchísimo tiempo. Ni repostar en un cementerio quiero. No sé si está relacionado, pero la ruta de aquel día me hizo recordar un poema que escribí años atrás y que decía: aún no sé por qué cocean esos caballos que vuelan sobre mi cabeza cuando duermo, ni por qué del techo de los cielos cuelgan telarañas enhebradas. En mi sueño muerdo las esquinas de castillos flotantes con ojo de jazmín, pero luego me persiguen mariposas homicidas y caigo hacia el vacío, precipitándome en un foso de anhelos enfermados. Déjame volar, mamá, abrir el vientre en dos y esparcir mi espíritu por la loma, que hay girasoles con ganas de nacer. Porque a mí me han hablado caminos escorados por bosques danzarines, emanando auras próximas a la miel salvaje. Los animales cantaban sin cesar y al atardecer una cohorte de guerreros en silencio marchaban solemnes ante mí, probablemente hacia la muerte. Cuerpo y alma en perfecta sincronía. Me asomo a la frontera de la locura y relamo el borde. Otro día. Hoy se me hace tarde. Y es que aún recuerdo aquella batalla en la que me enfrenté a las olas y luego hicimos el amor sobre la arena. No fue fácil capturar el corazón del océano y ahora lo exhibo en mi recuerdo. Sin embargo, por más héroe que me sepa, los enemigos no cesan de gritar: a mí la sombra, a mí la sombra. Oye, una pregunta, ¿por qué hay tanta presencia militar por aquí? Por lo de del cerco Comasagua que hicieron hace poco. Yo leí que hubo un homicidio, ¿no? Sí, de un militar, creo. Ah, ¿no era un campesino? También es que después hubo otro. Ah, hubo otro, fueron dos. Sí, por eso decidieron hacer ese. ¿Y encontraron a los que eran? ¿O? Sí, a todos. A todos. Sí, a todos. O sea, que ahora la zona está más segura. Sí, está más segura que antes. ¿Y el camino está seguro? O sea, me refiero Sí, en sí. cuanto a... Es que veo ahí que hay una liada... ¿Está muy embarrado o qué? La mayoría del camino. Está bien preso del lodo ahí. ¿Está bien llenito de lodo? Sí. Bueno, lo que a mí me gusta. ¿Cómo está el camino? El pedacito está feo. ¿Está feo? Sí. ¿Pero solo ahí? Solo pies. Ah, bueno, ¿ya podemos? Sí, sí. Vamos a por ello. Vente detrás mía por si me caigo. Las llantas se agarran bien. Agarran bien, pero tienen bastante peso. Vamos a ver qué tal agarran. ¡Vámonos! Esto sí que es adrenalina, ¿eh? Chaval. La primera en la frente. Pero, cagato, ¿dónde coño me has enviado, tío? Dice, nivel moderado. Dice... Menos mal que tengo un super taco y se nota. Pero vamos, esto es tobogán. Chacho. 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 Dicen que cuando dices 3 veces hacho seguías, se te aparece la Virgen de Extremadura. Chacho. Me quedé. Aquí me voy a caer. Bueno, estaba escrito. Ya no tengo ni que pedirlo y los salvadoreños vienen a ayudar. De aquí, menos del palo de cualquier sitio. Vámonos. Vale. Esto está bien de lodo. Sí. Voy a intentar sacarla aquí sentado. Bien. Vámonos. Vámonos. Me voy a montar, señores. Así da gusto, igual es contrato para mi viaje. Te habrás quedado sin batería ahora. ¿Cuánta batería pone ahí en la pantalla? ¿50? Vale, vamos allá. Muchas gracias,
para allá, ¿no? Pero no me he dado mucho margen en el autobús. Mira, con cadenas y todo. Unas cadenas de esas tenía que ponerle yo a Supernova. Unas cadenas de esas tenía que ponerle. Vamos a ver, que se me apaga el teléfono. Vamos, ya hemos entrado en calor, ¿eh? Gracias a todos los que habéis intervenido para el día que os veáis en ese vídeo. Gracias por ese empujón. Bueno, pues yo no sabía que habían matado a 2 personas. Pensaba que era solo una. Y resulta que son 2. Algunos países viven procesos complicados. A mí personalmente, El Salvador me está pareciendo bastante seguro. Eso no quita que sucedan cosas jodidas. Mi percepción en el día a día es de país tranquilo. Me imagino que el cuento sería bien diferente si uno vive aquí y sobre todo si uno vive aquí y tiene un negocio aquí. Ahí me imagino que la cosa cambia. El camino está hecho pero una porquería. Una porquería divertidísima, eso sí. Bueno, y no solo me está pareciendo seguro El Salvador, sino que además me están cayendo muy bien la gente de aquí. Es que gente muy simpática. Pueblitos de las montañas del Salvador profundo. Aquí es donde está la mandanga. Aquí es donde se conoce el país de verdad. Os aseguro que una capital, y esto es para todos los países del mundo, no puede servir al 100%, ni siquiera un 50%, como ejemplo de cómo es el país. El país se conoce así, al menos en esta parte del mundo. Este tiene que tener unas piernas y unos brazos. Madre mía, este camino me está encantando, ¿eh? La ruta iba desde Comasagua hasta el Tunco, atravesando veredas de fincas hasta finalmente desembocar en el Océano Pacífico. Me metió un mosquito en todo el ojo. Una ruta que les recomiendo, a pesar de los mosquitos, por bonita, por hermosa y por segura. Hola, buenas. Hola. Yo voy a preguntarle otra vez lo mismo. ¿Qué tal? Una pregunta rápida, señores. ¿Esto es seguro o no es seguro? Sí, hombre. ¿Seguro? ¿Sí? Ahorita sí. Ahí están otros camaradas de abajo. Vale. Es que como veo mucho de ustedes y sus compañeros, uno se pregunta si pasa algo. No, por el momento no. ¿Está tranquilo? Sí, ahorita está tranquilo. En esta parte de la calle está tranquilo. Vale. Sí, hombre. Puedo ir con calma, ¿no? Ahí estamos. Listo. Hasta luego. Me confirman y reconfirman que todo esto está tranquilo. ¡Ojo! ¡Dios! La pedrada que ha sonado. Pedra, un disco de Extrechinato y tú, que os recomiendo mucho. Un disco experimental, ¿vale? Rock experimental. Perdón, el disco fue sacado bajo el nombre de Extremoduro. El de Extrechinato y tú se llama Poesía Básica y también se lo recomiendo mucho. Chacho, tío, sí que esto no parar, ¿eh? Habla con ellos otra vez. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Patrullando a los del más allá. ¿Cómo está esto? ¿Está tranquilo? Sí, hombre. Se está quedando buen atardecer, ¿eh? Uy, que me ha dado con el bidón. Señor, una pregunta. ¿El camino para allá está mucho más complicado o no? No, está mejor. ¿Está mejor? Lo mismo. ¿Y en cuánto llego a la costa, más o menos? Una hora. Una hora y media. No se me hace de noche, ¿no? No. Listo. Entonces tengo la bendición de que aquí esto está tranquilo. No, sí. Bueno, vale, que me tengo que asegurar que si no luego mi madre se enfada conmigo. ¡Hasta luego! Mamá, está todo muy tranquilo, no te preocupes, que el ejército salvadoreño está literalmente ¿Cuánto habrá de allí para acá? 100 metros, porque aquí hay más. Esto está intervenido, tío. ¡Buenas tardes a todos! También es verdad que en 5 años de viaje es la primera vez que me encuentro tanto ejército. Ni siquiera en el Catatumbo en Colombia había tanto. Había, pero no tanto, tío. Esto es exagerado. El otro día hablaba con unos amigos colombianos y les dije, si por cada homicidio que hubiera en Colombia el gobierno pusiera a 2.000 efectivos a cercar y hacer un perímetro de seguridad hasta que los atrapasen, otro gallo cantaría en Colombia. Ahora, no sé si habría ejército suficiente para eso, porque, macho, la cifra de asesinatos de líderes sociales en Colombia es, creo que la peor del mundo, junto a Brasil. 1 cada 2 días muere. Tal cual os lo comento, chavales y chavalas. Uy. Esto está arao, literalmente arao. Y como todavía no está tan pisado, la moto está bailando cumbia, Supernova ahora mismo. Que suene una cumbia.
Ta, 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 ta. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Por aquí. Mucho gusto, saludarlo. Agustín, un placer. ¿Cómo se encuentran? Por aquí siempre, choteando. Es bonito esto, ¿eh? Sí. Me está gustando mucho. Pero el camino todavía no lo han pisado demasiado. No, hasta ahí nomasito, ahí está la máquina, ¿ves? Ah, Abajo está pe. vale, vale. Es que me viene la moto bailando cumbia. No, ya. Bueno, está tranquilo esto, ¿no? Sí, está. Ahora sí. Sí, ahora. Bueno, voy a seguir para adelante, que se me hace de noche. Hasta luego. Buen viaje. Buen viaje. Bueno, sí, buen viaje por la vida. Deberíamos despedirnos de la gente así, siempre con un buen viaje, aunque hayas tomado un café con ellos. Y al despedirte, buen viaje. Si es que estamos de viaje por la vida. El mayor viaje es la vida en sí. Lo he dicho muchas veces. Con lo cual, en vez de hasta luego, adiós, lo que habría que decir es ¡buen viaje! Y la gente contesta. Buenas, buenas. ¿Está cortado el camino por aquí? Dale. ¿No está cortado? Ah, vale. Que como veo aquí tanto tumulto de gente, me voy a despedir de todos. ¡Buen viaje a todos! ¡Buen viaje! ¿Ves? La gente da las gracias, tío. A partir de ahora voy a decir buen viaje siempre, tío, en vez de ¡buen viaje! En vez de cualquier otra forma de despedida. Mi amigo Simón siempre decía felicidades al despedirse. Como, enhorabuena, bien hecho. Yo voy a decir buen viaje a partir de ahora. Así vaya a un restaurante y me despida, a los camareros les diré buen viaje, señores, que tengan una travesía con el camino limpio, despejado, sin obstáculos, sin escollos, sin problemas que les hagan detenerse. Así mismo va a ser. Pide problemas, pide obstáculos, pide escollos. Pues así se aprende. Ellos te enseñan, no te detienen, te hacen avanzar. Amigos, el camino es el destino, así que no se estresen y hagan lo que les gusta. Se ve el mar desde aquí, muchachos. ¡Oh, qué pedazo de ruta! Creo que a día de hoy mi ruta favorita en El Salvador ha sido esta. ¡Woohoo! No te flipes que todavía no hemos llegado. Pero estaba cerca, estaba, al igual que El Salvador, en tránsito hacia un nuevo escenario. Esa es una de las cosas más bonitas de viajar, poder percatarte de que lo único permanente es el cambio. Darte cuenta de que todo está en mutación constante, hilvanándose cada instante con el siguiente. Y así, de esta manera, llegué al Tunco, uno de los puntos célebres de la llamada Surf City. Hemos llegado. De una pieza. Decía Oscar Wilde en el retrato de Dorian Gray que el fin de la vida es el desarrollo personal para alcanzar plenamente la naturaleza de uno mismo. Una persona debería vivir exteriormente su vida, dar forma a todo sentimiento, expresión a todo pensamiento, realidad a todo sueño. Todo impulso que reprimimos anida en la mente envenenándonos. En realidad, solo hay un modo de vencer la tentación, cediendo ante ella. Resístala y el alma enfermará con el ansia de las cosas que a sí misma se ha prohibido, porque no hay nada que pueda sanar el alma sino los sentidos, del mismo modo que nada puede sanar los sentidos sino el alma.